que ahora voy a permitirme presentar al siguiente ponente, que quiero decir que es un referente en el tema a nivel nacional e internacional. Se ha destacado escribiendo obras, artículos que tienen gran relevancia y es un administrativista muy comprometido con el tema. En la universidad pública se ha destacado por ser un investigador ejemplar, así que voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor Miguel Alejandro López Olvera. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador del CONACYT Nivel 1. Es consejero representante de los investigadores en el Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor, coordinador y autor de un sinnúmero de libros. Es autor de más de 100 artículos en temas de derecho administrativo. Ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y en España. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, también del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público, es miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos. Así que, doctor Miguel Alejandro López Olvera, la Universidad Autónoma de Nayarit está de fiesta porque usted va a participar y dándonos esta cátedra de clausura para que este Seminario Internacional de Derecho Administrativo se engalane recibiendo sus palabras. Así que quiero decirle que el doctor Agustín Gordillo le manda un saludo y un fuerte abrazo a quien fue su alumno. Y sin más, le dejo el micrófono para que nos hable durante 30 minutos. Un fuerte abrazo desde la Universidad Autónoma de Nayarit, querido doctor Alejandro López Olvera. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta amable invitación. La verdad es que al ver aquí la pantalla, pues uno se imagina, uno recuerda gratamente los eventos en los que hemos tenido la oportunidad de compartir, todos los queridos amigos que se encuentran en esta aula virtual de Zoom. Y la verdad que es una verdadera alegría y es un verdadero honor para mí poder participar en este evento que me parece pues muy apropiado, me parece muy oportuno el rendir un merecido homenaje al querido profesor, al querido amigo, profesor doctor Agustín Gordillo, que efectivamente fue mi maestro. Hace exactamente 19 años que yo llegué a la ciudad de Buenos Aires. Tenía planeado estudiar primero mi doctorado en España, pero pues también por otro grande maestro, por una recomendación del querido doctor Jorge Fernández Ruiz, yo me fui a estudiar mi doctorado a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, y es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y de la cual pues me alegro mucho y estoy muy agradecido y muy contento con mis dos maestros. También quiero manifestar mi alegría de ver aquí a diferentes colegas, todos queridos amigos, al doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, al querido maestro Manuel Lucero Espinosa, con quien también hemos compartido en muchas ocasiones, a mi querido amigo Luis José Béjar, que es una alegría, como siempre, saludarlo y verlo, al maestro Mar Herrera, al doctor Carlos Matute, a mi querido amigo y colega Carlos Villanueva, un verdadero honor, y desde luego a mis queridos amigos de Argentina, que aquí veo también en el aula, a Guillermo Risi y a Nicolás Diana, con quien compartimos las clases con el doctor Agustín Gordillo, y también pues una que otra cascarita en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, pues creo que el tema que me han asignado es muy, muy bonito, es un tema muy importante, el de la investigación jurídica administrativa para enfrentar la nueva normalidad. Y aquí creo que es muy importante recurrir
a la obra escrita del profesor Agustín Gordillo. El doctor Agustín Gordillo tiene bueno, toda su obra, como sabemos, es un referente para todos los administrativistas, pero especialmente hay un libro que pues es ampliamente recomendado. Yo lo leo y lo releo cada que voy a iniciar una investigación, El método en derecho, que por cierto está de acceso gratuito en la página del doctor Agustín Gordillo. Y el otro trabajo que también es muy importante para realizar una investigación administrativa, una investigación jurídica, es el capítulo primero del tomo 1 de su Tratado de Derecho Administrativo. Este capítulo, esta obra jurídica es de lo más relevante y es una de las primeras lecturas que precisamente el doctor Agustín Gordillo asigna a los alumnos en las primeras clases, en las primeras lecciones. Quiero decir que siempre he tenido la oportunidad de compartir opiniones con el querido doctor. Fue no solamente mi asesor de tesis, sino también fue mi tutor de tesis, porque en Argentina se tiene que cambiar la figura. Y entonces estas dos obras son esenciales ahora para realizar una investigación y para enfrentar la nueva normalidad. Bueno, quiero mencionar que el día de ayer se dieron a conocer estos números. Hoy es el día número 61 desde que apareció el 161 desde que apareció el primer caso, el número 137 de confinamiento y el día número 67 de la nueva normalidad. Tenemos al día de ayer 456,100 infectados, 49,698 fallecidos, es decir, que en esta emergencia sanitaria, la obra del doctor Agustín Gordillo se vuelve un referente importantísimo para las autoridades y también para quienes estamos realizando investigación, porque el doctor Gordillo, voy a citarlo textualmente, nos dice: la claridad del vocablo o definición que se estipule es un prerequisito de la claridad de todo lo que luego se exponga sobre un determinado tema. Una definición, apunta el doctor Gordillo, siguiendo siempre al gran Popper, no puede establecer el significado de un término. Estos, por muchas razones, serán posiblemente tan vagos y confusos como los términos con los cuales comenzáramos todos los términos que realmente son necesitados, son términos indefinidos. La definición de las palabras, por ejemplo, acto administrativo, función administrativa, derecho administrativo, etcétera, será casi siempre una cuestión de libertad de estipulación, pero esto no significa que carezca de importancia ni que pueda hacerse demasiado arbitrariamente. Tiene importancia porque según el uso que demos a la expresión, así deberemos aplicar luego todas las demás consecuencias jurídicas pertinentes. Si no está bien claro qué entendemos cada uno de nosotros por acto, contrato o reglamento administrativo, o en qué sentido empleamos la palabra, menos claro estará cualquier cosa que digamos sobre sus nulidades, vicios, extinción, etc. Entonces, el manejo de la emergencia pues está plagado de indefiniciones. Se utilizan los conceptos, pero no nos da previamente la autoridad o no utiliza esas definiciones y esos conceptos conforme a una terminología previamente establecida. Entonces, por eso doy los números, ¿sí?, que son terribles al día de hoy, porque el manejo tanto político como jurídico de la emergencia, pues ha sido un desastre en nuestro país. Por eso es muy importante recordar estas palabras que nos señala el profesor Agustín Gordillo, porque creo que en algunos estados de la República y en la propia federación se confunde lo que es una emergencia sanitaria con un estado de emergencia o con un estado de excepción. Tampoco tienen muy claro, como lo hemos podido observar, que el legislador tiene competencia y tiene facultad para dictar reglas generales para hacer frente a esta emergencia. Uno de los países que ha tenido un trato
pues muy ejemplar en esta emergencia es precisamente Argentina. Ayer lo publicaban en el diario La Jornada, precisamente porque la competencia para hacer frente a esta situación de emergencia la estableció desde diciembre del año 2019 el Congreso por una ley. Nosotros tendríamos que haber sacado también publicado una ley por parte del Congreso de la Unión y ahí otorgarle facultades al presidente de la República para que hiciera frente a esta emergencia. Pero vemos que, pues primero hubo una gran cantidad de amparos presentados en diferentes juzgados de la República y creo que eso no se ha dicho en las noticias, pero creo que también los amparos motivaron, obligaron a la autoridad, al presidente de la República, al Consejo de Salubridad General, a que expidiera los acuerdos y los decretos de emergencia sanitaria. También creo que una de las situaciones pues, más peligrosas que estamos viviendo es estos acuerdos y decretos que están publicando tanto en los estados de la República como también en los municipios, porque están imponiendo los gobernadores y los presidentes municipales, por medio de estos acuerdos, sanciones de tipo administrativo. El caso más paradigmático y más dramático es el del joven Giovanni López, ¿no? En Jalisco, seguramente lo recordarán, cómo él iba saliendo de su domicilio y los policías lo agarraron, lo golpearon y desafortunadamente de los golpes pues perdió la vida. Entonces creo que esto es muy importante porque definitivamente estamos viendo que la autoridad administrativa pues no tiene claro cómo utilizar estos conceptos. Entonces no es lo mismo una emergencia sanitaria que un estado de emergencia o un estado de excepción, porque entonces no está teniendo claro que la facultad para establecer sanciones es de los congresos y que las autoridades administrativas, por medio de reglamentos administrativos, no pueden señalar este tipo de sanciones y menos privativas de la libertad. Entonces, creo que es muy importante para nosotros pues tener muy claro los conceptos sanción administrativa, estado de emergencia o estado de excepción y emergencia sanitaria. Y creo que no está bien delimitado, al menos no lo ha tenido muy claro la autoridad. Para que se pueda imponer una sanción, pues también es necesario, como todos sabemos, que se apliquen los principios de máxima taxatividad y de tipicidad. Entonces, pues se está estableciendo como una obligación para las personas el portar, ¿no? Por poner un ejemplo, el portar el cubrebocas. Y si las personas no portan no se ponen el cubrebocas, entonces se hacen acreedores según estos acuerdos, ya hay muchísimos en toda la República, se hacen acreedores de una diversidad de sanciones. Entonces aquí ya estamos confundiendo también otra facultad que tiene el Estado, que es el de poder de policía y el de las visitas de verificación. Y también estamos confundiendo la función que tiene la policía como cuerpo de seguridad en un estado, ¿no? Porque pues hay un acuerdo que recuerdo ahorita, que es una declaratoria de emergencia del municipio de Orizaba en el estado de Veracruz, en donde se señalan pues una diversidad de prohibiciones casi de inmediato en el que se decretó la emergencia. Es de marzo esta declaratoria y en el último artículo se le faculta a la policía para que pueda vigilar el cumplimiento de esta declaratoria. Entonces creo que ahí hay una situación muy, muy importante y muy interesante de estudio, de acuerdo con lo que nos explica el profesor Agustín Gordillo, porque la policía pues está encargada para vigilar la seguridad de las personas y las autoridades administrativas tienen facultades para realizar pues las funciones de verificación y de inspección, las visitas domiciliarias que establece el artículo 16 constitucional.
Entonces, en esta declaratoria, pero también lo podemos observar en una diversidad de decretos y acuerdos de las autoridades administrativas, no se señala es que esto es una cuestión de carácter administrativa y que en todo caso las autoridades sanitarias o las autoridades que tienen competencia en establecimientos mercantiles, porque también se establece algunas obligaciones para los dueños de establecimientos mercantiles, pues serían los facultados para poder realizar las visitas de verificación. Y esas visitas de verificación tienen que seguir las reglas del artículo 16 constitucional, pero también de los criterios que ha venido señalando la Corte Interamericana y desde luego las reglas y los plazos que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las leyes de procedimiento administrativo de cada uno de los estados. Entonces, pues corremos el riesgo de que, pues obviamente, estas normas se declaren inconstitucionales, pero además hay otra consecuencia importante derivado de una figura que ya se incorporó a nuestro sistema jurídico en el 2002, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, vamos a terminar esta emergencia, no solamente, como ya llevamos al momento, con muchos fallecidos, ya casi 50,000, sino que además vamos a terminar con muchas solicitudes, muchas peticiones por responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, creo que sí es muy importante que los que nos dedicamos a la investigación jurídico-administrativa, pues lo digamos y señalemos claramente que estos conceptos están siendo mal utilizados por los gobiernos al momento de establecer sus reglas en los acuerdos y en los decretos. Bueno, hay otros fragmentos del libro del doctor Agustín Gordillo, del método en derecho, que me gustaría también citarlos, porque creo que son muy importantes para estos procesos de investigación. En el libro, El método en derecho, el profesor Agustín Gordillo dice lo siguiente, cito textualmente: pocas veces la creación científica o literaria se produce ex nihilo. Se podrá discutir el grado de importancia e intensidad o minuciosidad que requiere el estudio previo del problema y la recolección de los hechos, o la mayor o menor imaginación creadora empleada en la ciencia y en las artes, pero no parece ser posible discutir que, como regla, primero se requiere recolección de datos de la realidad, experiencias de la investigación, conjeturas o hipótesis tentativas, múltiples intentos, etcétera. Todo lo cual supone una importante motivación o interés, dedicación, esfuerzo, preocupación, voluntad. De este modo, la idea creadora no precede al estudio de un problema, sino que por lo general sucede a su investigación detallada, paciente y trabajosa, y requiere luego sucesivas reelaboraciones. La inspiración creadora se ubica así cronológicamente en el medio de un largo e intenso trabajo por un tema determinado. Entonces, creo que es muy importante, ahora que estamos en este confinamiento, es muy importante acudir pues a todos los medios disponibles que nos ofrece la tecnología. No estoy hablando solamente de recurrir pues al buscador Google, ¿no? O algunos otros, sino es meterse y es pedirle a las bibliotecas información de los libros, de todo lo que se ha escrito sobre un determinado tema. Y es importante seguir este proceso que nos señala, que nos enseña el profesor Agustín Gordillo, porque de esta manera, como él ya lo ha experimentado, digamos, él mismo y también con sus alumnos, es la forma más en la que se puede tener más éxito en hacer una investigación. La verdad es que cuando uno toma las clases con el profesor Agustín Gordillo, nosotros tuvimos la oportunidad de tomar algunas lecciones, entre ellas en su clásica cátedra Habilidades Profesionales, y él en esa clase nos va llevando de la mano de cómo hacer una investigación. Y este fragmento que les acabo de leer de su obra es muy importante porque
él nos explica cómo debe ser el proceso de la investigación. Y él nos dice que lo que suele llamar más la atención y desde afuera parece ser lo más difícil de lograr es la inspiración creadora. Lo más difícil empíricamente no es tener la idea novedosa, porque dice, todos contamos con ideas creativas, todos tenemos ideas novedosas, pero muchas veces no las podemos materializar porque no seguimos este proceso para poder registrar y para poder desarrollar las ideas. Entonces, lo primero que dice es prepararle el terreno. 2, registrarla en el papel o la memoria cuando aparece. Entonces, él nos mencionaba que cuando él tiene, pues está dormido o está en una conferencia, etcétera, siempre es muy importante tener a la mano algún medio para poder registrar esa idea. Regularmente, pues nosotros tenemos un cuaderno o unas hojas o un lápiz, pero a veces nos es un poco complicado, digamos, llevar la idea al papel. Y él nos hacía una recomendación muy importante en la clase. Y decía, tengan a mano una grabadora. Ahora los teléfonos, los dispositivos, tienen grabadora y entonces dice, graben lo que ustedes piensen. No importa cómo lo digan, lo importante es que quede registrada esa idea que al parecer es muy novedosa porque las ideas, así como vienen, desaparecen. Entonces, siempre es importante tener en el buró de la cama, siempre es importante tener en el bolsillo un pedazo de papel y una pluma para poder registrar esas ideas. Les digo, ahora con la tecnología, los teléfonos son muy importantes. 3, continuar en la investigación. Estas 3 actividades dependen del hemisferio dominante, de nuestra voluntad y autoconciencia. Y son estas 3 actividades volitivas las que condicionan la aparición y el aprovechamiento de las ideas creativas. Entonces, esta sencilla fórmula que la podríamos resumir, como nos decía el doctor Agustín Gordillo, en leer, pensar y escribir. Es muy importante este proceso que se sigue para la investigación jurídica. A veces los estudiantes de derecho van a nuestras oficinas, a nuestros cubículos y nos preguntan, profesor, ¿tiene algún tema para que yo realice mi tesis? Y entonces vemos cómo a los jóvenes se les complica mucho a veces iniciar una investigación porque no tienen una preparación y porque no tienen la actitud y porque no tienen el hábito de la lectura. Entonces, es importante leer de todo, no solamente cuestiones de derecho, porque la solución en este momento a la emergencia no viene únicamente del derecho. La solución a cómo salir nuevamente de esta emergencia, pues va a venir de la economía, de la medicina, de la química, de la física, etcétera, de una diversidad de ciencias y de materias que son muy importantes que tomemos en cuenta para poderlas después plasmar en normas jurídicas. Pero desde luego que es muy importante la lectura previa. Y si no leemos, pues es difícil que podamos meditar y que podamos pensar y que podamos imaginar nuevas soluciones. Por eso es muy importante tener a la mano pues una buena biblioteca física o virtual. Ahora la ventaja de la tecnología es que podemos tener grandes bibliotecas en nuestra propia computadora y las podemos clasificar nosotros mismos de acuerdo con la importancia o la trascendencia de los temas que estamos investigando. Y desde luego, lo más importante es que todo lo que nosotros pensemos e imaginemos, lo llevemos al papel, lo escribamos. A veces pensamos que un capítulo o que un libro, que un artículo, lo vamos a poder redactar, como dicen por ahí, de una sola sentada, pero no. El proceso de investigación y el proceso de plasmar las ideas y que sean claras y sencillas y concretas, es un proceso muy largo que puede llevar años o que en algunas ocasiones puede llegar a algunos días, cuando lo mismo lo dice muy claramente ahí el profesor Gordillo, cuando nos llega la musa
inspiradora, pero puede ser un proceso muy largo sobre un tema que aparentemente pues es muy sencillo. Entonces, muy recomendable el libro del doctor Gordillo, El método en derecho. Y ya para concluir, nos dice el profesor en este capítulo que estoy citando, dice, si se procura clasificar las etapas del proceso creativo, posiblemente 3 o 4 serían las más importantes. 1, investigación, ¿no? Y de ahí la importancia de acudir a las bases de datos y a los repositorios que tenemos ahora de manera muy accesible. 2, maduración de las ideas, maduración de los pensamientos. Y es muy importante, él nos decía, y esto creo que sí lo hemos venido haciendo muchos de nosotros, es crear redes y crear amigos profesionales con los cuales poder compartir las ideas. Entonces, él nos obligaba, cuando estábamos en clase, a crear un correo con muchos amigos profesionales, muchos amigos personales, a los cuales nosotros les podíamos hacer preguntas y que ellos pudieran respondernos de manera muy sincera y muy objetiva sobre lo que nosotros vamos escribiendo. Entonces, a eso se refiere con la segunda etapa del proceso creativo, que es la maduración de las ideas. Porque a veces pensamos que tenemos una idea muy tonta y es una idea genial, pero todas las ideas tienen que quedar plasmadas en nuestro escrito. Después ya las iremos desechando, ¿sí? A medida en que vayamos leyendo más cosas o vamos obteniendo más datos de la realidad o conversaciones con nuestros colegas. La tercera etapa es la irrupción de la idea creadora, hipótesis o conjetura novedosa. Esta inspiración no surge sin un trabajo previo intenso, o sea, sin la etapa anterior a la investigación, pues como expresa un antiguo texto chino, si el aprendizaje se soporta de este modo, será eficaz cuando pase el tiempo. Y como una fruta madura que cae, producirá inmediatamente el supremo despertar. Y 4, continuación y reformulación de la investigación a la luz de la nueva idea. Esta cuarta etapa, dice el profesor, del proceso creativo, científico o literario, se continúa, renueva o multiplica con nuevas ideas que van apareciendo en la reelaboración del trabajo, algunas de las cuales se confirman, otras se rechazan, modifican, enlazan. Sobrevienen aquí nuevas etapas de maduración, decantamiento, reposo, alternando investigaciones u obras diferentes. Entonces, la obra del investigador del derecho no es una obra terminada, es una obra que siempre está en proceso de actualización y siempre va a estar en proceso de meditación y de intercambio de opiniones con otros profesores, porque, como sabemos, la realidad es cambiante. Y como la realidad es cambiante, nosotros también tenemos que adecuar las normas jurídicas a esas nuevas realidades, ¿no? En este caso estamos hablando de una nueva normalidad. Yo veo que las autoridades están fallando en estos procesos de creación y de imaginación de soluciones. Tenemos ya demasiados semáforos, un semáforo federal, semáforos locales, semáforos municipales, semáforos por colonia, y esto desde luego que trae como consecuencia pues un grave descontrol, ¿no? Para nosotros pues una grave inseguridad jurídica, porque en realidad no sabemos qué hacer cuando está en semáforo rojo o cuando está en semáforo naranja. Cuando pusieron el semáforo en color naranja, las personas salieron como si estuviera en semáforo verde, ¿no? Y entonces ahora están con las adecuaciones. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tomen en cuenta las autoridades. Creo que es muy importante que se reencaucen las medidas que se están tomando. Tuvimos algunas reuniones en la universidad y estamos viendo también algunas medidas que están tomando autoridades, y todas las autoridades están tomando diferentes tipos de medidas. Entonces, creo que es muy importante que desde el gobierno federal se tomen las riendas y que se establezcan las medidas adecuadas y que sean muy claras y que sean muy precisas, ya con base
en la mala experiencia que hemos tenido hasta el momento en nuestro país, que somos uno de los países referentes en el mal manejo de la emergencia sanitaria, y esto derivado pues de la falta de creatividad y de la falta de esta metodología que es muy importante para nosotros en la investigación jurídica. Pues nuevamente celebro mucho la realización de este seminario internacional y celebro mucho que sea en honor del querido doctor, del querido maestro Agustín Gordillo, que es para nosotros todo un referente en el derecho administrativo. Y me siento muy honrado, estoy muy agradecido con ustedes, querido doctor Alfredo Delgadillo López, con la Unidad de Derecho, y me siento muy contento de estar compartiendo esta aula en este momento histórico con queridos maestros que también son referentes en el derecho administrativo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a las órdenes. Muchas gracias. No, los que estamos honrados somos nosotros en la Unidad Académica de Derecho, contar con una participación de esta calidad muy clara, que es muy buena para cualquier estudiante de licenciatura próximo a egresar, estudiante de licenciatura que va iniciando la carrera. También yo la veo como para los que van a estudiar Derecho, esas invitaciones que hace usted citando y también aportando cosas que ya había señalado el doctor Gordillo, y usted también que aprendió, que usted como alumno presencial del doctor Gordillo vivió. Creo que viene de primera mano esa información, y tener a un jurista que ha destacado tanto, no solo en México, sino en Iberoamérica especialmente, nos llena de orgullo. Yo no me la creo todavía que estemos reunidos aquí en esta sala virtual, y no me la creo estar reunido con los que, como mencioné ayer, para mí son los mejores administrativistas de Iberoamérica. Afortunadamente pudimos estar reunidos todos, y también contamos con la amabilidad de todos ustedes, y especialmente de usted también, doctor Miguel Alejandro López Olvera. Es un gustazo gigante que nos acompañe, es una gran satisfacción, una gran alegría, y es un honor. Nos sentimos privilegiados por haberlo escuchado. Esta media hora de su cátedra ojalá se hubiera podido extender más, porque fueron tantas cosas, como usted lo mencionó, un tema muy bonito y unas reflexiones muy profundas que quedan impregnadas en cualquier alma de investigador administrativista. Así que, para no hablar yo, quiero que el público, si tiene algún mensaje o alguna pregunta para el doctor López Olvera, se la haga llegar. Si no, aquí tengo muchas preguntas también que me han hecho, sobre todo estudiantes de licenciatura, para el doctor López Olvera. Así que si alguien quiere abrir el micrófono, adelante. Adelante, con mucho gusto. Bueno, si nadie de aquí de Zoom tiene alguna pregunta para el doctor López Olvera, paso a leer la que me hicieron, una de las que... Estimado Alfredo, estimado profesor Delgadillo, yo quisiera plantearle una pregunta a mi querido amigo el doctor López Olvera. Primero felicitarlo por su magnífica charla. No puede ser más pertinente el tema que trata. Y sin embargo, yo quisiera plantearle una preocupación para escuchar su opinión. A mí me llama mucho la atención desde que empecé a impartir clases, la baja eficiencia terminal que tenemos de los alumnos en el proceso de tesis. Y veo con mucha preocupación que durante el periodo formativo, tanto en pregrado como en posgrado, no se les imparte una sólida formación que los prepare para acometer el proceso de investigación. Sí, se incluyen materias de metodología, técnicas de investigación, pero me parece que se imparten de una manera que está totalmente desvinculada con el ejercicio práctico del proceso natural de la investigación. Efectivamente, cuando uno atiende a un tesista, los alumnos parten de la idea de que, como usted bien señalaba, que se van a sentar frente a la computadora, frente al ordenador, y en un golpe de inspiración van a desarrollar la tesis. No hay una comprensión de esa labor prácticamente artesanal que parece muy ajena a estos tiempos de tecnología tan rápida.
a ese proceso artesanal que es el trabajo de investigación, de lectura, de reflexión, de anotación y vuelta a la lectura, a la reflexión y anotación. ¿Qué podría usted comentarnos sobre esto desde su experiencia como docente? Sí, querido Carlos, un enorme gusto verte y poder compartir contigo estas reflexiones. Sí, efectivamente, creo que a nosotros nos toca un papel muy importante en la formación de nuestros alumnos, ¿no? Y tenemos que ser muy motivadores con los alumnos. Y tenemos también que ser muy motivadores, pero también muy realistas en decirles, ¿no? Y muy honestos en cómo se tiene que realizar una investigación y cómo es el proceso. En la universidad, tenemos ahí diferentes modelos. Yo, especialmente con los alumnos que les estoy dirigiendo la tesis, pues yo desde el primer día los pongo a leer y a escribir. Los pongo a leer y después, pues, entregar resúmenes, entregar, pues, las ideas que ellos consideren las más novedosas de ese autor o de esos autores. Y a partir de ahí, pues, seguir con una discusión, porque a veces piensan los alumnos que escribir un trabajo de investigación es copiar, pues, lo que está en un libro. Y entonces hay que enseñarles a que ellos tienen que ir dialogando con los autores en su trabajo de investigación. Y eso es muy bonito, ¿no? El ir platicando con un determinado autor y después ir sumando a otro autor. En el libro del método en derecho del profesor Gordillo, él ahí nos narra cómo él va haciendo sus investigaciones. Y también en su libro, en su tratado de Derecho Administrativo, que yo siempre se los doy a mis alumnos, siempre se los doy, especialmente esos dos libros, el método en Derecho y el capítulo 1 del tratado, del tomo 1 del tratado, porque esa creo que es una guía metodológica especialmente para los administrativistas, ¿no? Pero puede ser una guía metodológica para todos los estudiantes de cualquier materia de derecho. Entonces, creo que es muy importante que nosotros los llevemos de la mano, pero que desde el inicio les dejemos lecturas y les vamos controlando las lecturas y también animarlos a escribir un párrafo, 2 párrafos, para que ellos empiecen a soltar la mano y vayan aprendiendo a hacer los diálogos con los autores. Y entre más van leyendo, pues más se van apasionando con su trabajo de investigación. Y también muy importante, ¿no? Lo que comentaba es, observen mucho la realidad, porque muchas veces se elaboran conceptos con base en otros conceptos que ya hicieron otros profesores. Entonces, es muy importante, pues, por ejemplo, si se hace un libro de acto administrativo, pues tener a la mano, pues, una diversidad de actos administrativos, ¿no? Acudir al tribunal, acudir a la administración, ver el diario oficial de la federación y ver las características, ¿no? Leer un reglamento, leer un acuerdo, leer una resolución, leer una licencia, ver un pasaporte, no sé, etcétera, ¿no? Toda esta diversidad que nos muestra la realidad, la tienen que conocer el alumno para poder elaborar su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para nosotros y desde luego que esa característica pues la tienen aquí todos los profesores, también tú la tienes, mi querido Carlos, que es la pasión por el derecho administrativo, ¿no? Que eso es muy importante en un profesor, ¿no? Es transmitirle al alumno la pasión por la investigación y la pasión por una determinada materia, ¿no? En el caso de nosotros, por el derecho administrativo. Muchas gracias, querido amigo. Muy agradecido. Así es, de acuerdo con el doctor López Olvera, así como usted también nos transmitió ayer, ese encanto por el derecho administrativo. Si alguien más tiene alguna pregunta, dejo el micrófono, si no paso a leer una que seleccioné de WhatsApp. Si me permite, profesor Delgadillo, un saludo mucho. Por favor. Bueno, profesor, primero felicitarles por estas exitosas jornadas. La verdad, quedamos muy agradecidos.
mis parabienes para usted por la organización y sobre todo permítame enviarle un fuerte abrazo al profesor Miguel Alejandro López Olvera desde aquí, Quito, Ecuador. Un gran amigo del profesor Miguel Alejandro. Brillante su exposición, como siempre, y únicamente complementando lo que bien expresaba el profesor Villanueva, ¿no? En el derecho me parece que también hay que tener en cuenta, cuando hablamos de la formación, sobre todo el pregrado, la importancia del tema de la práctica, ¿no es cierto? El ejercicio profesional ya en la práctica, porque si bien tenemos distinta normativa, doctrina, etcétera, pero si no vemos la realidad social, nuestra profesión es inmediatamente social, tal vez podríamos tener ideas que no vayan acorde a la realidad, sobre todo a las necesidades. Como bien ha expresado el profesor Jaime Rodríguez Arana, ¿no? Si no ponemos a la dignidad del ser humano en el centro del derecho administrativo, pues estamos hablando de cualquier cosa. Y qué mejor que conocer así estas realidades. Únicamente para formularle este pequeño criterio al profesor Miguel Alejandro, un fuerte abrazo y otra vez felicitar a los organizadores. Excelente evento, magnífico. Muchas gracias. Sí, estimado Andrés, qué gusto saludarte. Muchas gracias por incorporarte a esta aula virtual. Y nada más recordar, si me permiten, muy rápidamente, recordar una de las propuestas y una de las recomendaciones que cuando yo llegué a estudiar mi doctorado a Argentina, me hizo el querido profesor Agustín Gordillo. Cuando yo llegué a estudiar a Argentina, pues obviamente que no conocía pues las instituciones. Y entonces una de las tareas que me dejó el profesor fue que yo estudiara las instituciones no solamente en las normas y en los libros, sino que tenía que conocerlas, tenía que ir con mis compañeros y tenía que ir a las oficinas de gobierno y tenía que ir a los tribunales a conocer físicamente qué hacían en cada una de las oficinas. Porque me dijo, usted no puede irse de Argentina, y lo mismo hago en México, usted no puede irse de Argentina sin que conozca previamente las instituciones, pero no en el papel, no lo que dicen los autores, sino que tiene que ir y tiene que ver qué hacen en la Dirección General de Migraciones, y tiene que ir a ver qué hacen en los juzgados administrativos, y tiene que ir a ver qué hacen en la Cámara de Apelaciones, y tiene que ir a ver qué hacen en la Suprema Corte y cómo es la Suprema Corte por dentro, y platicar con los secretarios y ver los expedientes. Entonces, creo que esa es una tarea muy importante y también es parte de la formación de nosotros como abogados. No podemos hablar de una determinada institución si no la conocemos físicamente y cómo funciona ya en la práctica. Y eso creo que es algo que pues, nos da obviamente pues, los años y la experiencia, pero también nosotros lo podemos fomentar en los alumnos para que hagan una determinada investigación. Entonces, totalmente de acuerdo con mi querido amigo Andrés de Ecuador. Un abrazo muy fuerte. También agradezco al licenciado Andrés y le mando un saludo hasta Ecuador. Gracias por seguirnos y estoy de acuerdo con, como siempre, las cátedras del doctor López Olvera son un lujo. Yo afortunadamente con esas tecnologías he seguido cada actividad que realiza el profesor López Olvera, así que un gusto y estoy completamente de acuerdo.